Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Yo soy Luz Faur y junto a Augusto Grilli Fox los vamos a estar acompañando en este rato de este programa para vincular a Mendoza con el mundo. Buen día, Augusto, ¿cómo estás? Buen día, Luz. En esta ocasión, una ocasión especial, podríamos decir, dado los distintos acontecimientos que se dieron en el Capitolio en Estados Unidos y las repercusiones que esto ha generado. Por lo tanto, vamos a tener un programa con contenidos específicos vinculados a este tema y ver justamente cómo repercute, de qué forma, cuáles han sido las tendencias, cómo lo han interpretado algunos colegas que han estado allá. Y de hecho, en esta ocasión vamos a generar una entrevista en profundidad con Mauricio Zabalza, quien es periodista radicado en Nueva York y justamente ha vivido en primera persona las distintas situaciones. Exactamente, también vamos a estar hablando en un ratito nada más con una entrevistada que es especialista en redes sociales para hablar de cuál ha sido el rol también de las redes sociales en lo que ocurrió en el Capitolio y por supuesto en lo que es la producción artística. También tenemos algo vinculado, un documental que habla de el efecto que producen las redes sociales en nuestras vidas particulares y también de medio ambiente tenemos un contenido, ¿no? Exacto, de hecho en materia de medio ambiente Constanza Soler ha elegido un tema muy interesante que la verdad cuando lo estábamos produciendo no terminábamos de entenderlo bien, no lo conocíamos, pero no te lo pierdas, es lo que te puedo decir. Exactamente, ahora los invitamos a que vean el video que resume este tema tan importante del Capitolio y venimos con la entrevista. Como te comentábamos, estamos en contacto vía Skype con Mauricio Zabalza. Él es periodista, está radicado en Nueva York y justamente vamos a analizar con él qué ha dejado justamente los distintos acontecimientos que se han vivido en el Capitolio en un contexto absolutamente atípico donde podríamos decir que el mundo entero ha quedado observando lo que se ha dado. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenos días, chicos. Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, como íbamos introduciendo el tema, nos gustaría por ahí si nos podés dar vos una introducción sobre los distintos acontecimientos. Bueno, sí, evidentemente esto que pasó el otro día no fue tomado como un acto casual, no fue tomado como una cosa de loquitos, sino que fue tomado realmente como un golpe de Estado, ¿no? Insurrección, sedición, llámalo como quieran, pero ya a medida que pasan los días se saben que más cosas se van sabiendo sobre esta cuestión. Por ejemplo, que el día antes fue detenido una persona que es integrante de un grupo de extrema derecha, seguido por el FBI, los Proud Boys, y bueno, que todo esto como que estaba tramado, ¿no? Obviamente asusado desde el presidente de la nación, que evidentemente buscaba resortes para quedarse en el poder, obviamente, con este fantasma mentiroso del fraude que se vio en las últimas elecciones, que no hubo una sola prueba, pero evidentemente hay una masa de gente que lo votó a él, que realmente se ha fanatizado y que ha producido también una grieta bastante interesante, bastante grande, creo que más grande que en Argentina incluso, lo que hace que mucha gente esté pensando que, por ejemplo, ilegalmente Biden va a estar subiendo el 20 de enero en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Mauricio, y en esto que se ha sabido de los detalles después de que ocurrió este evento que ha marcado al mundo en particular, ¿qué se sabe de la policía en particular con respecto a una de las cuestiones que se le criticaba que habían dejado pasar a los manifestantes? Bueno, está claro en los videos, está claro que, por ejemplo, la misma policía se sacaba fotos con los manifestantes. Hay que tener en cuenta que acá las fuerzas de seguridad, como pasó con el sindicato de policía de New York, han apoyado a Trump.
bomberos, policía, y uno habla, por ejemplo, no conozco un solo policía que haya votado, por ejemplo, al Partido Demócrata. Entonces, uno da las cuentas de que los que estaban del otro lado también eran fuerzas de seguridad. Por ejemplo, una de las muertas, la primer muerta que tuvo justamente este conflicto, es una persona que tuvo 14 años veterana de guerra, por ejemplo, ¿no? Y que muchos mostraban credenciales de policía y todo, se ha visto en los videos, y aparte además fue sobrepasado, o sea, nadie, yo creo que no previeron esto o no quisieron prever. Esas cosas son las cosas que se van a dilucidar en el futuro. Me da la impresión de que dejaron la puerta abierta. Después, obviamente, al producirse la toma del Capitolio, que son dos cosas distintas, pasar a las escalinatas a la parte de entrada, a entrar directamente al Capitolio y después querer entrar al recinto, me parece que ahí ya los policías que estaban adentro realmente trataron de impedirlo y bueno, y se produjo todo lo que produjo. De hecho, muere un policía y que no es un hecho menor. Muere un policía con un extinguidor de incendios, un matafuego que le pegan en la cabeza. Y no es un hecho menor porque todos aquellos que seguramente van a ser investigados, enjuiciados, todos aquellos que están siendo detenidos, se les va a cargar esa muerte, ¿no? No es gratis en este país matar a alguien de una fuerza de seguridad, para nada. Entonces, aparte de la cuestión de robarse materiales, de meterse en el lugar, de sedición de todo, se le va a cargar seguramente en las condenas que puedan sufrir la muerte de este policía, que irónicamente era partidario de Trump también, como le estaba diciendo, ¿no? En el 2016 sus compañeros decían que era una persona que incitaba a sus compañeros a que votaran a Trump para que sea presidente del 2016, ¿no? Ironías del destino, ¿no? Mauricio, institucionalmente, ¿qué representa para vos este hecho para la democracia norteamericana? Es un hecho inédito. Para mí en lo particular, no, porque quien viene de países que han sufrido dictadura, yo hice la secundaria en la dictadura, entonces hice mi primer año en periodismo en el 83, antes de que fuera la elección, y uno escuchaba cosas en la ciudad de La Plata que realmente no se podían creer, ¿no? De desaparecidos, cosas que por ahí en el interior no se habían visto, pero bueno, La Plata fue un foco realmente importante. Y yo veía señales sobre esta cuestión, ¿no? Veía señales en las redes sociales, en Parler, por ejemplo, que es una de las redes sociales que está bastante... se habla mucho en estos días, justamente, y a mí no me pareció extraño. Obviamente para la democracia de Estados Unidos es un hecho inédito. Desde 1812 que no pasaba una cosa así, ¿no? De insurrección dentro de la misma democracia, a tal punto, bueno, que muchos del arco político, incluidos republicanos, ayer vimos un video impresionante de Arnold Schwarzenegger, que no es un actor menor, fue gobernador de California hasta que se le acabó el mandato, o sea, hizo todos los años que podía hacer, fue elegido unánimemente y hizo un relato realmente increíble que a él lo que vio el otro día le parecía algo que había escuchado en Austria, en su Austria natal, con la Noche de los Cristales Rotos, justamente que fue el origen del nazismo. Un dato no menor, ¿no? Así que hay que ver el tema, uno mira por distintos canales de televisión, incluso mucha gente que por ahí votaba o que apoya a Trump, que aún apoya a Trump, dice, bueno, no, pero hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegamos, esta es la cuestión, ¿no? Esto no había pasado nunca porque la institución del presidente, la institución de lo que tiene que ver con la democracia es muy fuerte y hay que tener en cuenta que es un papelón para el mundo. Y los líderes lo saben, cómo se van a plantar en los distintos foros mundiales de Estados Unidos después de esto. No va a ser gratis esto para nadie, ni para el presidente, ni para Giuliani, su abogado personal, ni para los hijos del presidente, ni para todos aquellos que estuvieron involucrados en esta toma que se quiso hacer del Capitolio, ¿no? Exacto. Mauricio, también sumo el tema de las declaraciones de los expresidentes Jimmy Carter, también de Clinton, Obama, repudiando los hechos de Donald Trump. Bush, que es del Partido Republicano. Bush, tal cual, exacto.
y Bush, que por ahí no era justamente una persona, hizo la guerra a Irak, con cuestiones, pero bueno, todos defendieron, porque claro, esto no había pasado en casa, ¿no? Por eso es que hoy justamente Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cámara de Representantes, pero la Cámara de Diputados sería exactamente igual, va a tratar de impulsar el juicio político. ¿Y por qué el juicio político? Porque también está la enmienda 25. La enmienda 25 es una enmienda que se hizo después de la muerte de Kennedy. Se terminó de promulgar en el año 67 y habla solamente sobre qué hacer cuando no se encuentra el presidente, ¿no? Entonces hay 4 puntos. Uno es qué hacer si falta el vicepresidente, qué hacer si se muere el presidente. Y también el 4º punto habla de poder destituir con audiencia del Congreso al presidente si es incapaz. Eso es muy diferente a si se hace el juicio político nuevamente, que van a tratar de iniciarlo, aunque no van a llegar a hacerlo por una cuestión de tiempo. Hay que tener en cuenta que el 20 de nuevo presidente, pero el juicio político si se inicia, después va a seguir siendo la Cámara. ¿Y cuál es la diferencia grande? Si el juicio político termina condenando al presidente Trump, estaría inhabilitado de por vida para ejercer cargo público. Y también se le perdería la posibilidad de tener custodia, todos los beneficios que tienen los ex presidentes, una biblioteca, su sueldo, y bueno, y haber sido, la cuestión de haber sido presidente de Estados Unidos. Si en realidad es destituido por incapaz, no perdería todo ese tipo de derechos. Es destituido y punto, porque realmente no pudo hacer su trabajo. Y me puedo remontar, por ejemplo, a Argentina, cuestiones con De la Rúa, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, hoy en el Congreso se va a empezar a tramitar esta cuestión y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Como te decía, tiene mucho que ver Mike Pence, el vicepresidente, que obviamente no está en buenas relaciones en este momento con el presidente. Yo no creo ni que estén hablando. El mismo día de la marcha sacó un tuit Trump diciendo que Mike Pence era un cobarde. Vaya palabra, ¿no? Para decirle a su compañero de fórmula, que era un cobarde por no haber querido seguramente votar en el Congreso la objeción de los estados en este acto protocolar que se iba a hacer ese día, burocrático, se podría decir, que iba a durar no más de 20 minutos y que terminó siendo un desastre, ¿no? Mauricio, algo que llamó bastante la atención es justamente por qué se dio tan poca estructura de seguridad en el Capitolio ante los manifestantes que acompañaban a Donald Trump, que como charlábamos, varios tenían antecedentes, algunos estaban seguidos por los servicios, y por otro lado, cuando se manifestaron sectores en contra del racismo, se paró una batería de seguridad sin precedentes en el Capitolio. ¿A qué crees vos principalmente que se deba esa diferencia o esa, podríamos decir, forma tan particular de poner a disposición una forma de seguridad u otra forma? Mira, es muy difícil de hablar porque acá tendríamos que hablar quizás de racismo velado, ¿no? Lo que te puedo asegurar, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo todo el mundo, que si esto hubiera sido una convocatoria de Black Lives Matter que toman el Capitolio, estaríamos hablando de una masacre. No estaríamos hablando de 5 muertos, de los cuales uno es policía, la segunda persona es la chica esta que quiso meter y le pegaron un tiro en el mismo recinto, y después otras 3 personas que murieron por ataques cardíacos, ¿no? Una pisoteada por la turba de gente, o sea, pero si hubieran sido por ahí morenos, me parece que hubiéramos estado hablando de otra cosa, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con cosas que pasan. Por ejemplo, George Floyd lo asfixian por querer pasar un billete falso de $20, ¿no? Mientras que, por ejemplo, otra de las personas en un lugar de comida rápida se duerme borracho en el auto y termina recibiendo 4 tiros, ¿no? Después de forcejear con la policía. Esto no hubiera pasado esto no pasó porque sencillamente eran blancos, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? De las cosas que todavía
tiene para resolver Estados Unidos. Bueno, todos los vimos durante el 2020. Y si bien no fue la causa, me parece, principal por la cual pierde Trump la elección, me parece uno de los componentes que tuvo para que, por ejemplo, la gente de color salga a votar, cosa que no hace en este país. Generalmente se quedan en su casa, en su mayoría, ¿no? Claro. Mauricio, te consulto qué es lo que puede llegar a pasar a partir de ahora, en este sentido del pedido de impeachment presentado por Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes. Esto que vos comentabas muy bien, de que probablemente en vez de invocar a la enmienda 25 se apele directamente al juicio político, y si esto podría prosperar una vez que ingrese las nuevas autoridades al Congreso. ¿Cómo sería, digamos, esto a seguir? Y también agregarte en esta pregunta si es factible de que haya una renuncia por parte de Donald Trump. No va a haber renuncia, definitivamente. No va a renunciar. Porque renunciar significaría, me da la impresión, ¿no? Para sus fanáticos, un golpe muy bajo, claro, ¿no? Como pasó con Nixon, por ejemplo, que cae en desgracia porque renuncia, justamente. No va a renunciar. El juicio político, le explico cuál es la cuestión. Va a ser metido, no va a ser terminado de tratar por las cuestiones de los tiempos, pero ¿qué pasa? También, vamos a ponerle que hubiera tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Senado en este momento todavía tiene mayoría republicana, y como pasó en el juicio político anterior, posiblemente sea sobreseído. Posiblemente. Digo porque, bueno, ya hay algunos senadores que han cambiado su parecer, como Lindsey Graham, que en el aeropuerto de Washington lo trataron de traidor en imágenes que recorrieron el mundo, la misma gente de Trump mientras él se iba a tomar un avión. Pero puede ser que por ahí, por el oprobio del mismo Partido Republicano, puede ser que vote. ¿Qué va a pasar después del 20 de enero? El Partido Demócrata va a tener la mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces ahí van a tener el Congreso completo, ya lo tenían en los representantes, en los diputados, así que evidentemente si hay un juicio político y esto sigue corriendo, evidentemente va a haber condenas duras con esta cuestión, ¿no? Bien. Mauricio, te agradecemos mucho tu tiempo. Vamos a seguir los distintos pasos que se están dando en este proceso atípico, donde bueno, se va llegando justamente a este 20 de enero, que creo que es la fecha planteada o la fecha más esperada en los Estados Unidos en los últimos tiempos. Sí, que va a ser una transición. Para mí Washington va a estar bloqueado, blindado va a estar, y estoy seguro que el 17 de enero, quizás 2 o 3 días antes, Trump va a dejar la Casa de Gobierno. No va a recibir a Biden, definitivamente no lo va a recibir en este acto protocolar que se hace antes de mostrar la Casa Blanca, de mostrar los distintos cuartos, el Salón Oval. Eso no va a suceder, se va a ir antes. Por eso se está hablando de que el 17 de enero de pronto puede haber otra marcha en Washington de aquellos fanáticos de Trump, porque ese sería el día que sería del lugar, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. Ok, a disposición. Bueno, bien, hablábamos con Mauricio Zabalza, periodista en Nueva York, quien nos hizo un repaso de la situación que se vivió allí en el asalto al Capitolio. Muy interesante su perspectiva, su interpretación. Hablamos un poco de todo y también de qué es lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante. Mi pregunta también de si había posibilidades o no de renuncia de Donald Trump o no, tiene que ver con esto que estaba contando un poco Mauricio Zabalza, en el sentido de que se verían muy perjudicados si efectivamente prospera el juicio político y si logran aprobarlo, de hecho, ya una vez siendo él expresidente. El tema particular entonces capaz que hasta inclusive le convendría renunciar, porque si efectivamente se aprueba el juicio político, fíjate que lo inhabilitan de por vida para ser presidente. Tener en cuenta también que cualquier situación que se vaya a dar de acá en adelante para Donald Trump de por sí es incómoda. Hablamos de que si renuncia no tendría las sanciones aplicadas que un juicio político, pero por otro lado sería una gran decepción para sus seguidores y para su espacio político. A la vez perdería un caudal político muy importante. Por otro lado, en un potencial juicio político hay que ver si el sector republicano va a quererse hacer cargo de no condenar a Donald Trump. Hoy por hoy es muy difícil, es muy caro
seguir aguantando a un Donald Trump que, de hecho, en el primer impeachment fueron muy criticados porque las distintas pruebas que se habían puesto en valor en relación a la situación legal de haber presionado al gobierno de Ucrania para que investiguen a Joe Biden lo dejaban muy mal parado y sin embargo lo acompañaron. Ahora mi pregunta es si van a estar dispuestos justamente a acompañarlos en esta instancia. Sí, el tema es, hay que verlo, hay que evaluarlo y también hay que ver que ya hay distintas plataformas que lo han empezado a abandonar a Donald Trump. Y esto en un ratito nada más lo vamos a hablar. ¿De qué estamos hablando? De Twitter, de Instagram, de Facebook, que decidieron bloquear directamente las cuentas del presidente Donald Trump porque lo que ellos justifican es que incita a la violencia. Entonces nos vamos a meter un poco en el mundo de las redes sociales y cuál fue el rol que tuvo ello en el asalto al Capitolio, ¿no? Tal cual, lo vamos a hacer con un especialista justamente para poder ver e identificar qué es lo que se ha dado y qué es lo que va a venir desde esta perspectiva. Vamos a un corte comercial y ya volvemos.